Marea alta. La isla está dentro de mí guardada. En el aliento y los trasnoches mantengo a todas las Juanas que saltan y topan, a todas las Tingó y 100 veces mi abuela, a todos los Bosch, los Luis y los Peña. Soy Salomé metida en la escuela, la que tira la piedra en huelga, Yamilet con triple salto mortal. Soy este tiempo en efervescencia de cambio, el algoritmo de un masacre lento, irracional, ingenuo, totalmente descalzo. La deriva de este sueño prohibido con intoxicación de paraíso. La isla está centralizada en mi pecho, como cualquier mala palabra en lengua emancipada. Soy toda Caribe, corazón de bellonera tengo. Deseo que me manoseen todos los ritmos y mis hijos prietos y jabaos y mestizas y bellos. El dolor nunca se separa. Soy la Liborio en Yola, la línea intermitente entre el mambo y el merengue, el estrellato de la diáspora, los 400 metros con vallas. Soy el mejunje de los palos con blues, Pío Brazován en el Cumbá cuando suenan canoitas. Soy esta histeria histórica colonial llena de nostalgia, el ay del hombre como interjección contestataria. Búscame en el rizo exacerbado de mi pelo, descubrirás el mundo entero. Un complejo de continente idealizado en tierra circundada por agua. Todo por el placer de la reconciliación. Tú, yo. La mejor entrada. Sí. Tenemos a Michelle Ricardo aquí con nosotros en una entrega más de Marea Alta, que para mí es un placer enorme que ella esté aquí con nosotros. Igual, Sí. es mutuo ese placer. Para mí, poetas jóvenes, poetas comprometidas con su suelo, con sus raíces, con lo que ella realmente es, una dominicana. Una criolla. Una criolla, una quisqueyana. Ella es... Sí, criolla, yo no, ella, no no, uso ese ella es quisqueyana. Quisqueyana. Ella es quisqueyana. Isleña. Isleña, caribeña. Sí, eso Y sí. sus textos reflejan todas esas cosas. Y hoy tenemos a Michelle Ricardo para que nos hable de su vida. de su vida, de su búsqueda, de sus proyectos, de sus publicaciones, Todo lo que ella emprende. de sus performances, De sus performances, Yeah. su spoken word. todo. Ok. Vamos a empezar por donde tú naciste y por ahí te va con tu palabra. Y por ahí me voy. Sí. Bueno, yo nací aquí en Santo Domingo, soy capitaleña. Yo creo que definitivamente ser de la ciudad para mí ha sido siempre esa necesidad de buscar la naturaleza. Por otro lado, soy de un barrio que mucha gente, me da mucha risa porque mucha gente no asume que yo puedo ser de un barrio. ¿Cómo? ¿Cuál barrio? ¿De cuál barrio? Mandinga. Ay. Guerrillera. Y la gente, pues, eso siempre les sorprende. El punto fue que yo crecí ahí en Mandinga y cuando yo me mudé a Mandinga cuando tenía como 2 o 3 años y todavía vivo ahí, o sea que... Y cuando yo llegué ahí, la primera vez que yo vi una vaca fue ahí. O sea, los vecinos de mi casa tenían siembras y animales y eso. Y ese contacto con la naturaleza para mí fue definitivamente fundamental. O sea, esa idea de... Era como una experiencia muy particular, como yo vivía, entre comillas, en la ciudad, pero estaba rodeada de todo el misticismo de lo rural. Exacto, del encanto rural, la magia rural. Exacto, yo crecí con eso, tú sabes, con las brujas, con los bacabas, o sea, oyendo, y obviamente yo tenía una diversidad de vecinos, o sea, como, porque así tengo que decirlo, que para mí eran eran mis amiguitos, tú sabes, que eran... Tu familia alternativa. Claro, que eran niños, por ejemplo,
eran niños de clase muy pobre, cuando uno no entiende la pobreza, o al menos yo no entendía la pobreza. Uno no sabe, uno no entiende el contexto de la pobreza, sino hasta que uno crece. Y yo no entendí que yo era pobre hasta Que muchos años después, en verdad. ¿Tú sabes? 7, 8 años. No, yo no entendí el contexto de la pobreza hasta muchos años después. Porque para mí el ser pobre, o por lo menos como me enseñaron en mi casa, era muy circunstancial. Sí. O sea, la pobreza era más que nada una actitud mental. Yo creo eso. ¿Eso No, te lo enseñaron en tu casa? sí. Sí. O sea, en mi casa, si yo te puedo decir, Mis felicitaciones a la familia de Michelle. Claro, una actitud no es mental. una actitud, por ejemplo, Sí. yo obviamente mi familia tenía ciertos privilegios, no tenía o no cierto poder adquisitivo, pero sí, por ejemplo, yo puedo decir que fui una niña muy afortunada porque a mí me alfabetizó mi abuela desde antes de entrar a la escuela, ya yo sabía leer y escribir, y yo leía desde que tengo, o sea, yo me acuerdo, yo tenía como 4 años y recuerdo la oración que yo leí, porque mi abuela era maestra y me alfabetizó desde, o sea, como para salir de mí, me enseñaron a leer. Porque tú eras muy Hiperactiva a nivel... incisiva. Hiperactiva, pero unos niveles... TDAH. Sí, y yo creo que a mí me hubiesen Diagnosticado eso, Pero lo trastorno de canalizó muy bien, hipersensibilidad. está canalizado Sí, muy sí. bien, toda esa hiperactividad. Sí. porque, y yo era como yo Así mismo escribe. Sí, no, pero imagínate eso en niña. Y yo creo que era también una forma de que yo no me fuera a montear, tú sabes, como de protegerme. Pero te iba a montear. Sí, no, claro, yo me iba a montear y todo, ¿no? Yo hice un mundo, o sea, yo muchas de esas vivencias, o sea, de esa experiencia de la niñez con las historias, qué sé yo, por ejemplo, había una vez que habían unas brujas. Las fábulas. Sí, y chupaban los niños. que chupaban los niños, yo me acuerdo, yo no Sí. estaba bautizada, y yo hice una crisis porque la bruja, y que se convertía en pato, y entonces había un vecino que tenía como unos patos, Que eran vacá, vacá. no, los vacas eran otros, mira, entonces... Y los galipotes. Pero eso te digo, no, había un galipote que era de un señor, un haitiano que tenía, que iba como los viernes, que tenía un problema en una pierna y renqueaba un poco y él andaba con un bastón. Pisa bonito se llamaba. O sea, yo le tenía un pánico, imagínate. Pisa bonito. Pisa bonito le decían. Era un don, que de hecho lo puse en un cuento precisamente Claro. porque me daba un pánico. Y yo crecí como con todo este contexto fue muy particular porque crecí con como el campo, en la ciudad, el privilegio de tener esta posibilidad de leer, que me daba El privilegio de leer. de leer. De leer, eso era un privilegio. Porque en los países de Era un tercer mundo, Sí. y hablando también del Caribe, es un privilegio, Es un privilegio leer. O sea, a mí, por ejemplo, recuerdo de niña que tuve, o sea, mucho conflicto en mi niñez por eso, porque yo no entendía, por ejemplo, por qué mis compañeros no leían. Y yo tengo una memoria de niña, como era en primero de la primaria. Tú estabas en un liceo, ¿no? No, yo estaba en un colegito de eso, Del un barrio. colegito del barrio, exacto. Y yo estaba en primero de primaria y recuerdo que no estaban, o sea, la clase era como mame mi momú, y tenía una compañera que no entendía. Y recuerdo que yo hice o sea, estaba desesperada y yo le grité a esta niña, pero ¿cómo es que tú no entiendes? Mame mi momú, mame, y tú eres bruta. Y obviamente me sacaron, me pusieron de castigo, llamaron a mi abuela. Y ahí fue que yo entendí que no sabían. O sea, era como, y obviamente eso, descubrí, ahí te tenía.
Bueno, ¿Descubriste? descubrí que leer era un privilegio. Entonces lo cogí como más suave. Yo lo que trataba de hacer era como de compartir. Tú sabes, a veces era algo muy para mí, entonces no era algo que yo ¿Cómo tú compartías eso? lo convertí en juego. En juego. Sí, porque no había otra Te forma. inventaba algo Me con los inventaba muñecos. algo ¿No? o de algo que yo había leído y lo convertía como hacía un juego. Sí. Tú sabes, yo una vez leí un cuento de, no sé, había como unas gallinas que tenían unos pollitos, de esos cuentos infantiles. Y alguien me regaló 2 pollitos, entonces el juego se convirtió en que nosotros éramos mamá gallina y cuidábamos a los pollitos. Y era como hacer esa traducción de lo que leía. Eventualmente, cuando fui creciendo, se convirtió en un conflicto porque me convertí en la rara. O sea, dentro de ese circuito. Adolescencia. Estamos hablando de preadolescencia. Un momento muy delicado. Y en mandinga, imagínate tú. Preadolescencia. O sea, yo siempre, lo que te digo, siempre viví ahí, pero eso creo, obviamente ya fue como, ya no jugaba con los amiguitos porque no teníamos los mismos intereses. Sí. Entonces, mi abuela, que es quien me cría, vio la necesidad entonces de cambiarme de colegio. Y me cambiaron de colegio. Y el cambiarme de colegio... ¿Te sacaron de mandinga? Yo sigo viviendo ahí. O sea, Sí, nunca pero me... del del colegio. Sí, porque ya... realmente llegó un punto en el que yo me aburría demasiado. Saturada. Sí. Saturada. Y entonces me cambiaron de colegio y ahí me pusieron en un colegio que está aquí, de hecho, en Gasco, porque mi abuela trabajaba cerca, Sí. que se llama Salvador Esturla. Y ahí descubrí, por ejemplo, la música. Yo toco guitarra y aprendí a tocar guitarra ahí. Y para mí había otro contexto de, por ejemplo, encontré más niños que leían y entonces dejé de sentirme como la rara. Sola, ¿no? Sí. Y entonces, sobre todo la música, yo quizá no es algo que la gente, yo no... Siempre me mencionan eso de la musicalidad de mis textos y yo no había caído en cuenta que esa musicalidad, hasta hace poco fue que yo dije, claro, es que para mí es obvio, era como, es que este es el ritmo, oye el sonido, hay un tiempo, una pausa. Hay flow. Hay respiración. Hay respiración. Que también es interpretación. No, esa es la performance. Es el performance. Bueno, lo que me refiero es a la interpretación de sus textos con su voz. ¿Entiendes? Sí. Que sí. Tiene ritmo, Sí, tiene flow. Sí, no, claro. Sí. Ese flow lo trae ella, pero realmente... Sí, por lo que ella está contando, ¿entiendes? Esa situación de acercarse a la música le va a abrir más los sentidos y va a poder entonces... Pero ella no se había dado cuenta hasta ahora. No, yo no me había dado cuenta de que la gente empezó a mencionármelo, porque para mí es natural. O Exacto, sea, eso. El escribir pensando en el ritmo, en el sonido, como sobre todo que el énfasis que yo hago, la palabra tiene un sonido y yo escribo en base, tiene entonación, y tiene pausa, tiene momento, la palabra como tal, el sonido de la palabra y en base a eso yo escribo. Entonces, obviamente son textos muy musicales y para mí yo hice como tomé eso en consideración o lo hice consciente hace muy poco tiempo cuando la gente, otros colegas escritores me empezaron a mencionar cómo es que tú escribes que tus textos son tan musicales. Y fue como básico. Y obviamente es por el instrumento. Claro, porque tú naciste tocando guitarra. ¿Entiendes? Bueno, no nací tocando guitarra. No, pero... José. Ojalá. pero desde niña, ¿no? Pero sí, aprendí en ese colegio y eso para mí es lo que yo más... ¿Y tú no lo has soltado más? No.
O sea, no toco profesional porque hay gente que lo hace y lo desarrolla a un nivel profesional. Sí. Y yo no he querido hacer Sí, pero es otra cosa. la guitarra Pero profesionalmente. la guitarra es tuya. Sí, es como, pero no lo he hecho, no lo he querido hacer profesionalmente porque ya yo soy artista profesional y eso para mí es algo tan personal que no lo quiero convertir en un oficio. Es como la guitarra es mía, eso no es algo que yo quiero. Esa es tu fuente, tu laboratorio Sí. personal. Del moro. Cuando la gente, que yo veo que la gente dice, necesito meditar, la meditación para mí es tomar la guitarra. Y eso es algo que yo no quiero contaminarlo con el oficio, con el oficio que implica mucho estar muy presente y no fluir del todo. Entonces yo por eso pero me permitió, obviamente, se ve el influjo de esa música, del instrumento en los textos. Y eso permite que Michelle tome un micrófono con una banda Sí. de músicos detrás de ella. ¿Tú sabías la responsabilidad que era coger un micrófono con una banda? Cuando tú... Nunca. Pero te salió bien, ¿eh? Bueno, eso es una historia. Yo no sé, en verdad. El punto de para volver después del Salvador Esturla ya entré a otro colegio más formal y ya en pura adolescencia ya escribía. ¿Y ese colegio? Porque si dijimos... ITESA, el Instituto Técnico Salesiano. Ya tú sabes, con Salesiano. Que no, excelente. Por eso mismo. Óyeme, los salesianos me dieron a mí una disciplina que no me lo dio nada más. Y te da la oportunidad de pensar. Óyeme. No como ellos, tú aprendes a pensar desde ti también. Sí. Yo le Fuera del agradezco. dogma. Óyeme, yo tengo un tema con las religiones. Sin embargo, yo a los salesianos los respeto y siempre menciono ITESA porque yo estoy segura de que yo no hubiese hecho ni la mitad de lo que yo he hecho si no hubiese sido por el haber pasado por ITESA. O sea, yo hice muchas cosas muy chiquitas que me doy cuenta ahora, muy joven, pero fue precisamente por ITESA. Y entonces en ITESA yo soy de la segunda generación de mujeres del ITESA. Interesante. Ya tú sabes. Que nosotros estábamos como en periodo de prueba las mujeres, o sea, nosotros éramos... Eso se oye perfecto, de que en periodo de prueba, sí, porque había muchos colegios católicos que no habían, o en uno habían varones y en otro hembras, y después fueron haciendo eso mismo, la transición en prueba. En prueba, nosotros entramos, mi promoción, éramos solamente como 75 mujeres, y la promoción completa cuando nosotros entramos como 200 éramos. Y entonces era la segunda generación de mujeres y el colegio completo tenía como 700 estudiantes. Imagínate. Entonces, para mí fue súper, el primer año fue muy traumático porque yo entré de un lugar que el Salvador Esturla, no sé ahora, pero en ese momento estaba muy enfocado al tema de las artes, obviamente por ser Salvador Esturla músico. Entonces estaba muy enfocado al tema de las artes, era mucho más relajado entrar lo que para mí era una academia militar. O sea, ITESA para mí ese primer año se convirtió en una academia, era como... ¿Qué grado? Primero de bachillerato. Primero de bachillerato. ¿El bachillerato? Sí, el bachillerato completo, lo hice yo ahí en ITESA. Pero ¿qué me permitió eso? O sea, a mí me gustan los retos. Y yo, cuando entré ahí, obviamente fue muy difícil y yo me apliqué. Y le cogí el piso. Inmediatamente le cogí al piso ITESA. Ya ITESA se volvió... Tu casa. Mira, los mejores años de mi vida lo pasé ahí. Yo controlo. Conseguí, o sea, conocí maestros, por ejemplo, mis maestros de literatura. Tuve 2 maestros de literatura bellísimos, Alejandro y Ramona, porque yo siempre escribía. Y eran de estos maestros que yo le enseñaba los textos.
y siempre me motivaron. Y lo que hacían era pues tú deberías de leer esto. Y entonces eventualmente ITESA tenía esa particularidad de que sí era una academia, pero tenía banda de música, te permitían tener como estas locuras de, yo quiero hacer un periódico, sí, vamos a hacer un periódico. Vamos a hacer bien. Ahí viene tu parte de gestión cultural. Exactamente. Yo estoy haciendo de chiquita, yo no lo había pensado ahora que te lo mencionas. Hizo su periódico, yo lo sé, Sí. y su revista también. Hice mi revista. Ese movimiento poético allá. Así mismo. Tuve una banda en esa, porque yo escribía mis textos y mis amigos le ponían pues la música y yo cantaba, o sea, ¿qué más? Yo hice la gestión, tuve un club de escritores. Periódico, revista, banda, club de escritores. Club de escritores también. Ella fue la gestora Así mismo. más importante de esa generación. ITESA. Yo no sé si de esa generación, pero me parece muy gracioso que hay mucha gente que me ha saludado en la calle y yo ni me acuerdo. Y era, ¿tú te acuerdas que tú hiciste tal cosa en el colegio? Y yo dije, sí, pero sorry, yo no me acuerdo quién tú eres. Porque yo vivía haciendo cosas. Claro. Que tú eras la famosa y todo el mundo te miraba, pero tú no podías conocer a todo el mundo. Estabas expuesta. Pero era porque yo hacía muchísimas cosas, como ahora. O sea, para mí, entonces como yo siempre estoy haciendo... ¿Qué es yo? Yo siempre estoy haciendo Gestando desde tu búsqueda, de porque también tú fuiste a estudiar a Chabón. Sí, yo de ITESA salté a Chabón. Artes visuales. Artes visuales. Y sobreviví a Chabón gracias a ITESA, eso tengo que decir. ¿Te mudaste tú para allá? Sí, pero Chabón puede ser muy difícil cuando tú eres muy joven. Y para mí el primer semestre de Chabón fue horrible. En el sentido de que yo tenía apenas 17 años, la primera vez que salía de mi casa. Eso quiere decir que se graduó jovencita del bachillerato. No, igual, yo salí a los 17, salí del colegio y me fui inmediatamente a Chabón. No hubo respiro. No, nada. Yo terminé en mayo terminé en mayo, junio, por ahí la escuela, y yo en agosto ya estaba en Chabón. Y eso fue, y lo que te digo, sobreviví Chabón y me apliqué en Chabón porque yo dije, es que esto no es peor que ITESA. Claro, pues ya tú venías, como dicen en el béisbol, fogueo. Así mismo. Claro. Sí. Y en todo ese tiempo, yo debo decir que yo siempre, todo ese proceso yo me mantuve escribiendo. El problema es que mis textos yo no los mostraba. O sea, yo no compartía mis textos. Yo los compartía con estos dos maestros y quizá con quizá con algún compañero o compañera, pero no que yo mostraba nada. Yo no mostraba absolutamente nada de lo que escribía. Ese era tu tesoro. Y era parte de tu intimidad. Exacto, eso era algo que yo no lo mostraba. Y en Chabón, por ejemplo, yo me la pasé escribiendo también, pero la primera vez que yo empiezo a mostrar esto fue cuando yo termino Chabón, me voy a México, y en México yo conozco a Fabián Villegas, que es mi hermano. O sea, él y yo creo que son de esas personas que tú ves por primera vez y tú sabes que tú tenías que conocer. Un hermano. Así, o sea, fue increíble porque fue algo así. O sea, nosotros nos conocimos en una fiesta y desde entonces somos hermanos. Y bueno, Fabián es escritor y tiene toda esta... Es un cerebro, un filósofo. Yo lo admiro muchísimo, lo respeto y lo quiero muchísimo. Y filólogo. Filósofo. Filósofo. Historiador, okay. Filósofo. Él tiene
Él es un brain. El punto es que él es un gran cerebro que yo respeto muchísimo y quiero mucho. Y como él finalmente es la primera persona que escribe que conozco. En México. En México. Estamos hablando de México. En México. Que valga la redundancia, Lorraine, yo te había leído. Ya me acuerdo y para mí es un honor estar aquí contigo. No, y para mí es un honor que tú me digas que me leíste. Yo te leí de niña, de adolescente y me marcó mucho. Todavía tengo el libro en la casa. Te lo voy a traer para que me lo firme. Claro. Tengo ese libro que compré. Nos tocó hacer las 40 horas, las 60 horas. Las 60 horas. Las 60 horas. Y casi como castigo nos pusieron en la feria del libro. Imagínate qué castigo. Para mí, ti. Qué castigo, ¿eh? Mis compañeros estaban súper tristes porque las 60 horas era asistir a las actividades de la feria del libro. Claro. Como público. Y yo estaba súper triste, obviamente. Y recuerdo que compré unos libros tuyos en la editora Nacional. En la editora Nacional. Exacto, que era una versión pequeñita. Pequeñita. Esa compré, tengo el tuyo y el de Ariadna Vázquez. Porque fueron estas dos mujeres escritoras que leía que no escribían bajo este concepto de la poesía femenina y con la que yo no me identificaba. No eran poetisas. Sí, no, eran poetisas. Eso sí, o sea, ese concepto de la poetisa. El término. Ese término ahora. El término está muy. Trae problemas ahora. Sí. Por eso mismo, estaban dentro de esa construcción de ser poetisas. Okay. Yo estoy hablando de mujeres poetas, y que se salían de esa estructura canónica. Y te digo, yo los tengo esos libros todavía. Y me lo llevé a México, me lo llevé a Chavo. Y lo tengo en mi casa. Porque yo decía, es que hay otras personas haciendo otras cosas. Y para mí, pero fue Fabián la primera persona físicamente que yo puedo decir que conocí, que se dedicaba a escribir. Porque obviamente no es un oficio muy común escribir. No, para nada. No es muy común. Escribir no es muy común. No es muy común. Y con Fabián fue que le compartí mis textos para tener una opinión de un profesional, obviamente. Bueno, él era un escritor. Exacto, fue de como oficio. De oficio, ¿no? Como yo necesito que tú me des opinión profesional de todo esto que está pasando. que yo tengo por acá, que imagínate montones de textos que nunca habían visto la luz. Montones, pero tú no te imaginas cuánto. Y Fabián es el que me dice, me encantó. Y es el que pasó la prueba. Entonces, gracias a Fabián. Fabián es el primero que me motiva. De hecho fue el que me motivó. Yo publiqué en una revista online mexicana, que no recuerdo el nombre. Fue la primera vez como que publiqué al público algo sí, a todo el mundo. Luego la primera vez que hice spoken word fue por Fabián también. Fabián que era lo que estábamos hablando ahorita. Fabián es hermano de Boca Floja, un rapero mexicano bien famoso. Exacto. Underground, pero lo conocemos. Sí, porque nosotros seguimos la cultura underground. Claro. No, yo la primera vez que Fabián me dijo, no, porque mi hermano es rapero, yo puse una cara, ¿qué? ¿Cómo tú vas a tener un hermano rapero? Por favor, ¿qué es eso? Porque tú tenías el concepto... El prejuicio. Claro. Todo el prejuicio de la isla. De la isla con relación a esta música. Del hip hop. Y Fabián me invita a un show de la cultura. Exacto, ¿no? Y un concierto de Boca Floja. Y cuando yo voy y escucho a Boca Floja, yo inmediatamente dije, no, esto
esto es increíble. Yo soy fan. Yo no, yo quiero tener la boca floja también. Exacto. Yo voy a aflojar esta boca. Créeme que yo no había tomado decisión alguna de hacer. Yo ni loca. Lee en público. No, yo me moría si hacía eso. Pero fui fan de Aldo y decidí que le dije a Fabián que me invitara a todos los conciertos que hiciera Aldo. Y Aldo Boca Floja. Es que Hay Boca dos. Floja. Boca Floja. No es el mismo, lo que pasa. Bueno, Boca Floja, que me dijera todo. Ay, Dios. Pero está muy buena el boca floja, ¿sabes? No, Muy buena. Tiene la boca muy floja él. Es espectacular. A mí me gusta. Y son él y Fabián son mis dos hermanos, yo siempre los adoro. Y bueno, empecé a ir como a todos estos conciertos, a conocer, acercándome al movimiento de hip hop, conocer, como tener esa apertura para escuchar. Eso fue en México. En México tú sabes que hay una tremenda cultura de hip hop. Pero espectacular. Sí, increíble. Comparable a la de Estados Unidos. Una cosa espectacular. Bueno, es que acuérdate que también ellos tienen la cultura oral. Ajá. Ellos son No, de la yo te cultura... Sí, no, pero que ellos son de la pero cultura yo te hablo oral. en la gestión, en todos los eventos que son Bueno, grandes, porque con eso marcas le ayuda a grandes. ellos también a manifestarse. Sí. Ellos están conscientes que eso es una herramienta. Y muy Los guerreros aztecas. son espectaculares. Muy conscientes. Sí, yo la sigo mucho, la escena mexicana de hip hop. Yo, imagínate que ahí fue que me empecé a Tú sabes involucrar. Perdóname, ellos hacen spoken word. Yo lo sé, pero tú fuiste. Ella va a llegar ahí, ¿entiendes? Tú vas a ver ahora. Tú vas a ver cómo todo se linkea ahí, como ¡ting! Resulta que un día Fabián me dice que Aldo va a ir a un slam y me invita, como ven al slam, no sé qué, y obviamente yo voy al slam, quiero ir a verlo, y más que de poesía, y yo no conocía nada yo no sabía lo que era spoken word, nada de slam, yo ni siquiera sabía que se podía hacer algo así con la poesía. Y para esos días yo le había enviado unos textos a Fabián. Sí. Y resulta que cuando llegó al evento, él y Fabián y Aldo me habían inscrito para participar en el slam. ¿Y no te dijeron nada? No, me lo dijeron cuando llegamos ahí, di que... ¡Wow! Y yo dije, pero es que yo no tengo poesía. Y dije, no, míralo, aquí donde están los textos. Y yo, ¿qué? No puede ser. Y bueno, resulta que participé y quedé en el segundo lugar. Y yo me estaba literalmente muriendo de los pero nervios. quedaste encantada. Sí. En el fondo. No, cuando te eso picó pasó, algo. Óyeme, cuando yo agarré ese micrófono, fue como yo todavía me pongo muy nerviosa, aunque parezca yo que también no. me pongo muy nerviosa también. Unos yo te entiendo. Pero sentí tanta fuerza que lo amé. Y había millones de gente ahí, me imagino. Yo no sé si millones, pero estaba lleno de gente. Es como en un bar muy famoso y es una competencia que después descubrí, como que me di cuenta que era muy importante. Eso es lo que te digo, que ellos tienen... No, es el una mazo cosa de eventos que yo no sabía. Fue después que me enteré lo que eso significaba. Y luego me pasó, yo no volví a hacer nada, pero luego me pasó que en un evento donde estuvo Aldo, que yo fui de público, se me acercó un chico y me dijo, ¿por qué no leíste? Yo realmente vine a escucharte. Fan. Y yo dije, ok. Y resulta que luego Aldo me comentó que mucha gente le preguntó que cuándo yo iba a volver a leer. Y yo no me lo creía, yo decía, pero es que y él me dijo, no, tú de ahora en adelante, antes de yo hacer nada, tú vas a abrir. Tú vas a abrir. Tú me vas a abrir los shows. Así mismo. Tú te lees 1 o 2 textos siempre.
Y yo duré, o sea, eso fue, te digo, eso fue en el 2007, Eso fue ahí sin música. sin música, todo a capela. Sí, Yo no sí, había a hecho capela. nada con música todavía. Pero yo empecé, obviamente, a perder el miedo al escenario, Ujú. a enfrentarme con público gigante. Y empecé a ser consciente de el poder de la palabra, sobre todo el poder de la palabra. O sea, yo recuerdo un evento que para mí fue trascendental en México. Eh, Estábamos en protesta por unos presos políticos y había tanta gente. Y para mí fue maravilloso la reacción o sea, ese poder de Eso la era palabra en el DF. en el DF. Ese poder de transformación de la palabra. Entonces, así fue que yo empecé a hacer spoken word formalmente. Y recuerdo que fue cuando decidí tomármelo en serio. Ya no era como un hobby o algo que yo Sí. hacía, sino que yo dije, no, yo voy a cultivar esto porque la palabra tiene un poder y hay que hacerlo, hay que respetar a las personas que te escuchan. Podía educar, Sí, sobre todo. podía educar. Y a mí me pasó una cosa súper interesante. Yo simultáneamente yo estaba estudiando artes visuales en la UNAM, que es obviamente es esta súper academia, Ujú. la escuela de Frida Kahlo, de Diego Rivera, Orozcos. Y yo hice una pequeña crisis con esto, porque yo estaba viviendo esta experiencia del spoken y el poder de la palabra versus la escuela de arte. Y me di cuenta del elitismo de las artes visuales, Mucha. que no tenía nada que ver con el hip hop ni con la poesía. Ujú. Y El graffiti. sí, ¿no? Con todo. La cultura La hip hop. cultura hip hop, que es definitivamente gente. O Ujú. sea, para la gente, desde la gente y para la gente, por la gente. Y con la gente. Y con la gente. O sea, tú no puedes hacer hip hop si no hay gente. No. Y el hip hop sale de... El hip hop no es foráneo. El buen hip hop no es foráneo, es de ahí, del sitio. Para mí tú quieres oír buen hip hop de un lugar, solamente se basa en el sitio. En la Claro, comunidad. entonces comunidad. hay comunidades también, pueblos originarios, como también nosotros, nuestra herencia negra, que traía Sí. el canto griol, porque el canto hablado viene con los negros, ya lo he dicho aquí, Claro. y también esas comunidades originarias también tenían su cultura oral, Que está. que vive. Que existe. Que eso es una cosa que cuando yo decidí regresar, después que terminé, yo decidí regresar, porque México es un país de tanta cultura e identidad. Sí. Y yo me di cuenta que yo no conocía nada de lo mío. Nada. O sea, yo dije, ¿cómo es posible Que ellos con orgullo dicen, soy guerrero azteca. Exacto, no, y que ellos saben, ellos tan claro, y yo Sí. no, y yo vine para acá. Palabra clave, identidad. Identidad. Entonces, esta es una mujer que escribe desde su identidad, Sí. desde sus raíces. Por eso lo vamos a escuchar con otro texto, Huepa. para que vean que no estoy hablando por hablar. No, este es un texto muy bello. Se llama Canción de cuna bajo cielo abierto. Yo lo leí en tu blog. Yo también, Es bello. sí. Cuando uno muere, un sobreviviente está para reemplazarlo. La sustitución es esencial. Un líder muerto sale, un líder vivo queda. En el día de nuestra muerte podremos dejar un precioso niño que herede nuestra tradición. Fragmento de poema Ewi Yoruba a los nacidos. Ellos estaban de pie en la orilla pidiéndole a la diosa. Hablaban de un puerto ancho, del color de otro mar, del sabor de otro cielo. Ellos cantaban con la garganta abierta alrededor de la ceiba, la misma que había quedado presa del animal pálido. Los ataúdes estaban amarrados a su cuerpo. De sus raíces salía un olor fétido y de su interior los espíritus de hombres dorados echaban la bendición a los negros.
Sus hermanos ahora fueron otras tribus que murieron de sus propias manos. Cazaron con los colmillos del león, llevaron trofeos de elefantes. El reino era próspero antes de la sombra. Ahora, de espaldas a la tierra, de rodillas a la diosa, veían el sopor de sus nietos 500 años después y prometieron dejar la puerta abierta. Regresarían con el alma de sus niños al tiempo, a casa. La bruma era agua de río, promesa. Era la respuesta ancestral que se perpetúa en el vientre de la madre, en la semilla del padre, trasciende. Baja de las lomas en canto, en batir de alas, en arrullo de viento, en salitre que come hierro, eco de arrodillados, latir dorado de ceiba en confluencia, perenne aún hasta este día. Estamos frente al umbral del continente. Soy tradición. Bueno, el texto te está diciendo el compromiso que tiene Michelle con esta isla. Desde su texto, de lo que ella hace, desde su oficio. O sea, Michelle no está repitiendo los mismos textos colonialistas, ni quien hace una mejor literatura. Ella está diciendo mucho. Claro. Desde su generación. Que, dicho sea de paso, hoy en día los artistas de hoy no son originales, tú ves. Y creo que para llegar a la originalidad de un artista, tú tienes que irte a tu identidad, a tu fuente. Que al caribeño le da vergüenza. Pero eso es. Le da vergüenza y le parece algo que no tiene trascendencia. Sin embargo, estos textos no tienen que envidiarle nada a ningún texto, y tienen identidad, y tienen raíces, y tienen cultura, y te habla de la ceiba, y entonces el que sabe lo que está pasando va a entender cuál es el código de la ceiba. Y yo que soy de ahí me voy a identificar. Claro, y cuando te habla de la diosa y te dice de rodilla, el que sabe del ritual va a entender, pero vivimos de espalda al mar y de frente al mal. Frente al mar. Frente al mar. Frente al mar. Y de espalda al mar. De espalda al mar. Mira qué bonito puedo. Claro, claro que sí. Lo voy a enseñar a la cámara para que vean. Por favor. Háblanos de ese texto, de ese proyecto. Ok. Este proyecto resulta que, a pesar de tener una amplia trayectoria de trabajo en spoken word, yo nunca he publicado. Hay mucha gente que me pregunta que por qué yo no he publicado. Y ha sido una decisión. Para mí una sorpresa ahora mismo. Yo lo sé, todo el mundo se sorprende. Créeme que todo el mundo se sorprende. Pero yo no hago nada, por lo menos con esto, no hago nada sin razón. Yo en ese sentido soy muy... asumí hace poco que soy bien perfeccionista. Y resulta que yo no quería publicar textos hasta que yo no sintiese que tuvieran el grado, porque en los años de trabajo que tengo, por ejemplo, voy a empezar, es algo que quiero empezar a hacer. Por ejemplo, la estructura de un texto oral, de un texto de spoken word, nunca es la estructura de un texto literario. No, jamás. ¿Qué? No. Nunca. ¿Por qué? Y un texto de spoken word puede que no te funcione como texto literario. Explícame eso ahí, por favor. Ya me voy a explicar. Eso es así. Y yo no quería cometer porque... ¿cómo te explico? Resulta que la estructura de el texto de spoken word, para que funcione, tiene que estar construido en base a la música y el ritmo. Entonces, a la musicalidad hay ciertos elementos de la cacofonía, la reiteración de ciertas palabras, las frases, que no te van a funcionar nunca en un texto literario. Y de ahí yo empecé a estudiar
esa posibilidad de la entonación. Por ejemplo, este texto es un texto que puede funcionar como poema literario y como poema de spoken word. Pero para que funcione como spoken word, lo tengo que leer yo. Yo sé de eso también. Bueno, tú sabes lo que Eso estoy Yo es- te diciendo. entiendo perfectamente. Tú le buscas el flow. Eso es lo que tú quieres Para decir. buscar las entonaciones. Entonces yo tengo textos de spoken word que pueden ser publicados, pero no todos mis textos de spoken word pueden ser publicados sin hacer la aclaración, sobre todo, porque no tienen, y yo te voy a leer un texto literario, que traje textos literarios, que no tienen la construcción, la estructura de un texto literario. Entonces, como todo mi trabajo era de spoken word, yo no quería salir con un libro de spoken word. Yo quería salir con un libro Poesía. de poesía, que es un libro literario. Entonces, me tomó varios años, pero está listo. Ay, Y sale este año. Muy bien. Y lo vamos a esperar con ansias. sí, voy a hacer... Pero ¿quién te lo va a publicar? Bueno, eso tengo ahí, eso está en conversación con 2 editores, entonces prefiero Ok. no decir todavía nada. Pero el libro está listo, de hecho, esto es un borrador, se llama La ciudad de los reflejos. Me encanta el título. La ciudad de los reflejos, y es de hecho un recorrido literario por la ciudad, o sea, obviamente a través de la poesía, sobre la vorágine que implica vivir aquí. Entonces, por eso no he publicado. Sin embargo, que mi trabajo está en el internet. Y eso es una cosa que... Sí. Dile tu coordenada. michelricardo.com. No, pero ahí Exactamente. ya Fácil. tienes coordenada aquí. Ahí mismo, michelricardo.com. ¿Tú tienes canal de YouTube? Así mismo, sí, igual. Todo, Igual. y todo lo encuentran con la página y solamente... SoundCloud también. SoundCloud, solamente que pone Michelle Ricardo. Ahí sale... Así yo hice. Así Y sale salió todo. toda la Los información. videitos, o sea que ya está súper Sí, yo chequeada. también. Estoy a lo claro. Ella está la franca. Pero cuando tú le preguntabas a Michelle lo Sí. del texto escrito y el texto oral, Sí. los verbos cambian. Todo. Y no es lo mismo un texto escrito, un texto oral y un texto para el pensamiento. ¿Y la qué lo...? construcción de la de imagen. imagen. Las imágenes, por ejemplo, la metáfora, que la gente... Esa metáfora es muy simple. ¿Y qué es lo que estudia eso? O sea, ¿Qué estudia? Ya me perdí. la diferencia. O sea, por ejemplo, lo que está diciendo Lorraine, un verbo que no funciona. La literatura. La literatura. No, esa es la literatura. La Esa literatura. es la literatura. La literatura. Y Que es Muy bien. una ciencia. que es una ciencia. Sí, una ciencia. Claro. Y la literatura es lo que te permite, por ejemplo, el texto, la metáfora literaria es una metáfora más compleja. Ok. Y para eso tú tienes, mira, Emma, déjame leerte un poemita para que Sí, tú sí. me entiendas. Un poema literario. Esto es literatura. Este poema abre el poemario, se llama Sentencia. Sentencia, ¿verdad? Y si me escapo esta noche, el mar existe allende al litoral, será siempre los rasguños del salitre. Wow. Ya fue, ya ese era el poema. Se parece a la poesía japonesa. Eso iba a decir ahora mismo. Eso parece un... Eso es, eso. Pero la imagen que La determina Sí, eso. la imagen. Porque Toda esa, desde la ese imagen, cúmulo de imagen encerrada en 2 líneas. Entonces, eso no, tú no lo escuchas, eso tú lo tienes que leer. eso tú lo sientes, lo vives. Lo tienes que leer. Digerir. Exacto, releer. Claro, claro, entiendo ya. Porque es mucho más complejo. Entonces yo quería tomarme el tiempo para publicar, porque para mí y con relación a mi experiencia como artista visual,
es que yo siento que hay artistas que no respetan a su público. No se respetan ellos. Si tú no te tomas ese tiempo, ¿quién va a respetar a Michelle? Un texto más. Una cosa más, sí. ¿Entiendes? Pero si tú le dedicas el tiempo que le tienes que dedicar a limpiar, porque todo se limpia, Oh, pero mira, mira los rayones. por más genial que uno pueda hacer, hay que limpiar. Yo soy una, claro. Hay que limpiar. O sea, el texto se construye, el texto se trabaja. Eso es un oficio. Eso es ni que me llegó a la inspiración y ya. No. Nunca. Eso es lo que se hace cuando se hace literatura. Exacto. O sea, cuando se hace literatura. Usted tiene que dedicarse como una partitura musical a trabajar ese texto, ese poema, ese verso. Entonces, cuando tú te complicas con un poemario, Sí. que nadie se puede imaginar lo grave que es un poemario, si no yo publicara todos los No, y lo fácil que publican poemarios aquí, ¿eh? No, eso es muy difícil. Yo personalmente, mira, Eso yo es muy soy difícil. muy No, pues yo veo respetuosa. muchísimo. Yo veo muchísimo también. Yo no, Sí. para mí, yo no sé cómo hay gente que publican 2 y 3. Yo, Y muy es como difícil. digo, no es por falta de material, ¿eh? No, no, O sea, no. como yo, de hecho, fue muy gracioso porque me pidieron material estos editores y yo le envié material y me dice, pero de aquí salen no sé cuántos libros y le dije, tú me pediste material. Y yo en pausa tengo que he hecho la selección como como La Ciudad de los Reflejos, 2 libros más. De hecho son 3. Eso nos pasa, Pero están ahí. pero hay que limpiarlo. Pero porque lo que yo le digo a la gente es que para mí, esto en el momento en que eso se publique, eso voy a hacer yo para siempre. Toda la vida. No, y después que me muera. Toda la vida. La eternidad. Eternidad. Exacto, eso va a ser... Pero más eso es lo allá. interesante también de la literatura. El punto es que si se va a quedar algo, yo prefiero que sea algo de calidad. Entonces, tú que preguntaste de este proyectito. Estos textos yo estuve la semana pasada en Haití y para mí Haití es muy importante en mi literatura, es fundamental en lo que yo he escrito y no solamente en mi literatura, sino en lo que yo soy, en esa parte de construirme yo como persona, como sujeto, como ¿quién es Michelle Ricardo? O sea, yo no puedo hablar de Michelle Ricardo sin mencionar Haití, porque la isla para mí es una obsesión. Esa es la realidad. Yo estoy obsesionada con la isla. Yo estoy obsesionada con la isla. Es que no puede ser ¿Entiendes? una cosa sin la otra. Exacto. Entonces, si tú quieres completar tu literatura, tú no puedes quedarte de un solo lado, porque el tambor suena aquí, repica allá. Y si suena allá, repica aquí. Exactamente. Entonces, no es verdad que tú puedas castrar eso. Yo no, exactamente. Entonces, para mí Haití es fundamental y me invitaron a fue una actividad que se llamó Día del Libro Caribeño, que estuve en Delmas, en Puerto Príncipe, y era la primera vez que iba a Haití a leer. O sea, yo he ido a Haití en otras circunstancias y yo dije, yo no puedo llegar a Haití con la mano vacía. Yo no puedo llegar a Haití con las manos vacías porque es demasiado importante Haití en mi literatura. Entonces hice una compilación de un proyecto que viene a futuro con la editorial Anticanon, así se llama. Ah, pero mira, yo entro ahí en ese editorial. Claro, la mamá de ese editorial. La mamá del Porque Anticanon. tú entras ahí, créeme que ya estás adentro sin saberlo. Te estoy dando un preview. Entonces, yo soy fanática de las libretas. Y para mí es muy importante, pero de las libretas pequeñas. Y para mí es muy importante. De nota. Las libretas son áperas. Las notas, Las porque notas. el poeta necesita eso. Yo rayo mucho cuaderno, mucha Exacto, hoja. así mismo. Eso es muy importante para nosotros. Y a mí el formato pequeño es fundamental porque es muy práctico. Bolsillo, Es Sí. súper bolsillo de verdad. de verdad. En Entonces, cualquier situación precaria, tú sacas tu...
Óyeme, que me cabe en el bolsillo del pantalón. Sí. Eso es lo Literalmente. Literalmente. Entonces, para mí, ellos me pidieron allá en Haití que hiciera una presentación y me pareció muy pragmático el llevar los textos en formato tipo libro y dejárselos para que pudieran leer. Y entonces esto es algo que yo eventualmente lo voy a engrosar y lo voy a convertir en un poemario que se llama Ayiti Quisqueya, juntos como una sola palabra, que es Ayiti en creol y Quisqueya. Entonces para mí la idea es esto, o sea, y fue una publicación, o sea, como una publicación propia que se hizo. De hecho hago aquí la salvedad de que son estos textos para esta actividad. Y para mí ese viaje fue maravilloso porque aunque yo hice el spoken en español, los haitianos entendieron. Sintieron la vibración de la palabra. Exacto. Y le llegó la vibración porque el spoken tiene eso. Y el flow, le Y llegaron ese al flow. Ellos saben. Al flow caribeño. Y fue increíble. Para mí fue un honor poder leer en Haití mis textos. Que de hecho aquí hay los textos que están aquí y les voy a compartir uno. Árbol de monte. Al derrocarme, solo se ha batido el tronco del árbol de la libertad de los negros, pero este volverá a brotar de sus raíces porque son muchas y muy profundas. Declaración de Toussaint Louverture al ser capturado. En las noches, el viento sopla con destino miedo. Oscuridad, aurora muerta, infinita, sin memoria. El amo escribió en los ojos de los niños, marcó las reses como pueblo. Estamos inscritos en el libro del lamento, Antillas hambre. Tú no eres Caribe, tú no eres. En África nació el camino al perdón, en el Orinoco la conquista del guerrero. Ahora la tierra enciende velas para este tiempo, porque negar los ancestros es una cordillera caníbal que traga sus miembros. Desconozco esa historia, me nomino, Muenrelé Louverture. Hay un futuro luminoso en esta conciencia. La mañana anuncia el nacimiento nuevo, porque Casibajagua está abierta en Areito. La piedra del origen nos ha reconocido. Louverture, árbol de monte. Es el texto. ¿Tú lo leíste en Haití ese? Lo leí en Haití y los haitianos Captaron, porque De una ellos vez. saben la historia. de una vez. Ellos saben la historia. Y les sorprendió que una dominicana haya escrito un texto como este, que para mí es muy triste. Sí. O sea, fue muy triste que ellos me dijeran esto. Y obviamente fue como fundamental el decir, yo necesito seguir haciendo este trabajo. Sí, porque Pa' con la acá. música y la danza y hasta con el teatro se ha dado ese intercambio con Haití. Pero en la literatura no hay ese intercambio así. Yo puedo decir que yo no lo he visto. Yo he visto la danza, yo he visto yo he la visto la música, danza, la hasta el pintura. teatro, pero nunca. Y mira, los escritores haitianos son superiores. Pero son una eminencia. Yo, mi respeto, yo estaba Hay una novelista, esa que fascinadísima. anda por ahí que... Fascinadísima con los escritores y la postura de los escritores con la literatura sobre todo, que tiene mucho que ver. Yo le dije a ellos, para mí es la primera vez, yo me sentí como en casa porque era la primera vez que yo leía desde personas del establishment, porque yo estaba con esta gente con las personas del poder en el circuito literario, con la gente que tenía la propiedad de decir... ella puede. Ella puede, que son reconocidos como escritores a nivel internacional en todas partes. Y es la primera vez que yo se los dije que yo me sentí
que yo no estaba haciendo, que lo que yo hacía no era una locura o un acto de resistencia solamente, sino que por ahí era que había que escribir. Yo creo en eso. Tú sabes, porque al final la gente que estamos escribiendo estos textos somos tres gatos. Puede que haya más que no los conozco. Bueno, que se apersonen. Pues por favor, que salgan a la luz. A la luz. Ahora mismo estamos, yo por eso le digo siempre a la gente que me dice, no, óigame, escriba, lea y vaya a todo y preséntese. Claro, y ahora sí está fácil. Participe. Ahora sí está fácil. Claro, participe. Sí, ahora hay muchas tribunas, vamos a llamarle así. Claro. Porque Sí, mira, yo prefiero, cuando yo veo un micrófono, te voy a leer, yo me siento que tengo un fusil en la mano. Yo también. Y muchas veces esa imagen yo no me la puedo quitar. Yo me siento una guerrera en guerra, en un llamado de grito de guerra, cuando yo voy a leer. Para mí es terrible esos días antes y ese Sí, día yo eso, te entiendo. porque yo me estoy preparando para una guerra. Literalmente. O sea, de amor, de paz, de conocimiento, Pero guerra pero al es fin. una batalla que en estos países no te la permiten. Porque si tú no vas con el sistema, Te sacan. claro, Te saca. entonces tú tienes que asumir ese micrófono como si fuera un machete, como si fuera un fusil, y tú sabes lo que hay que resolver ya después que tú tienes ese micrófono, Sí. porque es un poder. Sí. Entonces yo no voy a desperdiciar ese momento. ¿Tú entiendes? Esos cartuchos. No puedo porque además tú tienes un colectivo. ¿Dónde tú vas a encontrar ese colectivo? Tú vas a hacer ese llamado sola. Eso No, es es imposible. Eso es imposible Es y eso imposible. no tiene sentido tampoco. Entonces hay que ir a los grupos, hay que leer y hay que, cuando hay un micrófono abierto, agarrar ese micrófono, que ese es tu momento, donde sea. Claro. Las redes, inundar las redes con También. poesía. Óyeme, ahora hay de todo. El spoken word me permitió hacer eso. Y eso es, vamos, internet. O sea, el Sí, internet. sí. ¿Qué es lo que yo le digo? Óigame, yo no he publicado nada. Y sin embargo, es lo que te digo, a mí me invitan a actividades A como ti te escritora. conocen, a ti te ¿entiendes? conocen A como mí escritora. Exacto, a eso Y es lo te que me refiero. respetan. Pero eso es a lo que me refiero, que el principal, ¿qué es lo primero que te dicen? Tú tienes que tener un libro. Claro. Yo no tengo el libro. La gente, o sea, y para mí es muy gracioso eso. Porque a mí, mira, yo fui a Colombia, que me invitaron a un festival de literatura. Me invitaron a la feria del libro en Cuba, que no fui. Era este año y no pude ir. Ahora en febrero. Yo he estado en muchísimas actividades a nivel local, que eso no tiene madre, en México, en Puerto Rico, ahora Haití, que para mí fue como... porque- Había que llegar a Haití. Había que llegar. Entonces, pero yo no he publicado nada. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente? Miren las redes, no, nada en este concepto convencional No, del libro. Claro. Que es lo que mucha gente se encuentra como limitante. Le digo, no es limitante, No. usted lo que tiene que fajarse, obviamente, que lo que tómeselo en serio, porque para mí es muy importante de tomármelo en serio. Tomármelo en serio es, yo tengo que leer, tengo que Investigar. Tener una postura. No, el oficio. Óyeme. Ella tiene una postura. Sí. Que eso sería bueno que nos hablara un poquito de eso. La postura. La postura de Michelle Ricardo Ujú. desde lo que ella es y desde su literatura. Ok. Desde su oficio y desde ella. Sí. Yo creo que, vamos a ver, la postura. Yo siempre, por lo menos eso viene de mi familia, de mi abuela específicamente, que es la mujer que yo admiro, es el amor de mi vida, es mi abuela. Mi abuela es una mujer que es ella es experta en violencia de género, una guerrera, ¿Y cómo se llama tu abuela? Miguelina Rodríguez. Ah. Eso es ahí, mira. Y ella es una defensora de la gente que nadie defiende. Y yo crecí viéndola haciendo eso. Y obviamente yo quiero ser como mi abuela. O Cuando sea, tú seas grande, tú quieras ser como mi tu abuela. ¿Tú entiendes? Una guerrera. Así mismo, mi referencia, que yo siempre, que todo el mundo, abuela me dice, porque cuando ella llega a los sitios, todo el mundo le dice, ay, pero usted es la abuela de Michelle.
Porque yo hablo, porque es que yo quiero ser como ella. Tú sabes, yo he visto a mi abuela defender a personas. Lo indefendible. Lo indefendible. Gente que nadie quiere, los ninguno, como los nadies. Los Nadies, como dice Galeano. Eso hace mi abuela. Y obviamente yo estoy emulando a mi abuela desde que tengo uso de razón. Y todo lo que no es ¿Te correcto alfabetizó? me alfabetizó. Que es una clave. Así, mira. Y era la que me compraba los libros. Y me los daba. Y si es dinero para... Yo solamente pedía dinero para el libro y ella era de, toma, compra tu libro. A tu libro. Ven, yo quiero tal libro, abuela. Tranquilízate. Yo quiero tal libro, abuela, y me llevaba a comprar. Tú sabes, como... Entonces, claro, todo. Y obviamente desde que yo hice conciencia, yo quería ser como mi abuela. Y todo lo que yo entendiera que no estaba bien a partir de esos valores que ella misma me había enseñado, pues yo lo defiendo. Entonces, lo que me pasó con la poesía es que yo descubrí ese poder de la palabra y descubrí y entendí el privilegio que era el tener un micrófono. O sea, para mí el micrófono es una responsabilidad social. No es un acto de activismo. Sí. Yo por eso cuando me dicen, yo soy activista, yo de hecho en todas estas protestas, yo voy, pero yo voy a ¿qué? A hacer poesía. Y cuando me dicen a mí, yo no soy activista porque estoy en la calle, ni porque trabajo en una ONG, ni porque... No, yo soy activista porque yo soy profesora y yo leo poesía. Y ese es mi activismo. Porque vive aquí, sabe lo que está pasando aquí. Entonces... Sin presupuesto. Claro. No, ¿y por qué es necesario asumir una postura? Porque para eso están los artistas. Esa es la verdadera razón del arte. De ser un artista. El arte no tiene otro fundamento. Que estábamos hablando de eso en el programa anterior. Con Isis. Sí, con Isis. Y con Sinfín. Bueno, yo estoy de acuerdo. Es que de la responsabilidad que tiene el artista con su pueblo. Es que, mira, para mí el arte desde su historia, desde su historia primaria, el arte tiene una responsabilidad social. Desde el arte de la caverna, de que era de comunicar lo que estaba pasando con los dioses, la gente, eso es una responsabilidad social. Por ejemplo, cuando se piensa que me dicen la gente, no, los mecenas, el Renacimiento. Y lo que hacía Da Vinci no era una responsabilidad social, aunque le estaban pagando su cuarto. Pero claro, él tenía que vivir de algo. ¿Tú entiendes? ¿Y si él se negaba? No, pero que su responsabilidad, ¿cuál era? Comunicar lo que le estaban pagando, el mensaje. Exacto. O sea, desde la historia, y más yo que estudié en México, con esta de saber, por ejemplo, que la escuela de arte la sacaron del centro de la universidad, por toda la influencia que tenía en la Revolución Mexicana. Entonces yo vengo de esa escuela con esa historia y para mí el arte, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con que la gente pueda hacer con su arte lo que quiera, que puede expresarse, que si no quiere tener un sentido social, que quiere ser solamente estético, perfecto. Todos somos libres de hacer lo que querramos. Pero en países como el nuestro, donde hay tanta desigualdad, donde las cosas no están bien, donde mientras aquí haya gente muriéndose de hambre, mientras aquí haya discriminación de todo tipo. Esos niños, los niños. Claro. Que se separan así. Y todo el mundo le pasa por el lado. No porque es pasa... parte del paisaje, claro. ya es parte del paisaje. A nadie le importa. ¿Qué le importa? La gente sube el vidrio. Eso es parte del paisaje, de estar en el tercer mundo, claro. Y de ser pobre. Exactamente. Y no pobre, miserable. Miserable. Ni siquiera porque la pobreza tendrá una estética y la marginalidad también, pero la miseria no creo, ¿no? No, y no eso. Esa estética de la miseria. Que también el otro. Que te imponen. Que no queremos entender nuestros privilegios, porque eso es lo otro. No queremos entender nuestros privilegios. Entonces, yo hablo mucho cuando yo escribo para la gente como yo también, que tiene un privilegio.
que tiene un privilegio de saber leer y escribir, que tiene donde dormir, Techo, que tiene un comida, techo, que un tiene plato de comida. porque Claro. nosotros somos los que estamos llamados a provocar. Medicina, que tú puedas tener medicina. Óyeme, que te duele la cabeza y te puedes beber una pastilla. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Oh. Y yo entiendo que nosotros somos lo que... Entonces yo escribo para provocar. Yo soy una provocadora para decirle a esa gente, mira, dime, ¿qué es lo que? Esta es una anécdota de niña. Yo... que me pasó en el colegio. En ITESA, tengo que decirlo. Nosotros en un taller de mecánica, dábamos mecánica. Y en el taller de mecánica hubo un maestro que me sacó por el afro. ¿Qué? Yo siempre utilizaba el pelo natural. Yo nunca, o sea, siempre mi greña. Sí. Y la greña trae problemas. la greña trae problemas. El maestro me sacó delante de mis compañeros porque hasta que yo no me peinara y me arreglara el pelo, yo no podía entrar a su clase. Entonces, la superabuela que tengo, obviamente que abogada, fue y bregó el caso y el maestro tuvo que aceptarme. Pero él me hizo la vida imposible. Y fue bien interesante porque nosotros estábamos obviamente como en prueba, en un periodo de prueba, las mujeres, y aparte de todo, en ese taller solamente estábamos en un periodo de prueba también, y mecánica era como el taller más difícil, que era el taller de los hombres, no sé qué. Y yo recuerdo que me daba tanta rabia todo esto que había sucedido, que yo le saqué la mejor nota. Así como que le saqué la mejor nota. Y en ese proceso, obviamente, yo empecé a hacer esto que pasó, me marcó para siempre. O sea, me marcó hasta el sol de hoy. O sea, hasta el sol de hoy es algo porque me hizo entender, uno, el hecho de que pensaran de que nosotras por ser mujeres éramos más débiles o incapaces de hacer actividades que eran formalmente de hombres, que obviamente le demostré que no. Del tema de la afrodescendencia, de cómo incomodaba tanto mi cabello. O sea, yo no entendía, pero ¿por qué es que a este hombre le molesta tanto mi cabello? O sea, y entonces me hizo empezar a cuestionarme qué era eso que causaba todas esas incomodidades. Y tú eras una niña. ¿No? Literalmente que era una niña. Y tú supiste que yo en ese momento yo no entendía yo no entendía, pero me provocó muchas preguntas. Pero era un rechazo. Claro. Ella no podía entender, pero usted estaba sintiendo. La pena es que pena es que un adulto y maestro se ponga en esa. Pero eso pasó la semana pasada pasó con una niña. Aquí. A esta altura de juego, man. Sí, yo te estoy diciendo de cuando yo era una niña y ya yo no soy una niña. No, y cuando yo era una niña, que no soy una niña, que hay que mandar a las niñas bien peinadas, tú sabes. ¿Tú entiendes? Y obviamente eso me hizo muy agresiva. Una agresividad que yo obviamente ya la curé a través de la poesía, pero todo esto, yo quería saber y yo no iba a estar tranquila hasta que yo no supiera por qué es que esto provocaba tanto rechazo y por qué esto era un conflicto tan grande. Entonces, esa pregunta yo vine a encontrar la respuesta después de adulta, obviamente, hasta hace poco, debo decir, porque hace unos años, y entendí lo necesario de asumir esas posturas. O sea, ¿por qué es importante asumir esas posturas? Porque en algún momento yo me sentía muy sola. Y yo no quería que nadie más se sintiera así. Y sobre todo la soledad ante una situación de rechazo es muy triste. ¿Tú entiendes? Como es una situación muy triste. Y es como, no, yo no quiero que nadie se sienta así. ¿Por qué no? Primero porque es una ridiculez.
todo el conflicto es una ridiculez. Y segundo, porque no estamos para eso. Entonces ya yo tengo un privilegio, ya yo lo asumí, o sea, ya yo entendí, lo asumí. Entonces yo puedo compartir con cualquier otra mujer, otra hermana que esté en esa misma situación, que no tenga que esperar 10, 15 años para encontrar una respuesta. Sino que mírala aquí donde está, mi amor, esto no tiene nada que ver contigo. Exacto, exacto. No eres tú que tienes la culpa. No eres tú el problema es esto. Entonces, por eso yo asumo y por eso para mí es importante esa postura de mujer afrocaribeña, de decirlo. Y del decir, sobre todo el tema de lo afrocaribeño, que bueno que lo menciona. Sí. Porque mucha gente que me dice, no, es que tú no eres negra, tú no eres africana. No. Obviamente. Por eso el texto de Negra Caribeña, que es el que voy a hacer. Porque, y es como, o sea, vamos, yo me miro al espejo, obviamente yo no soy africana, o sea, yo respeto mucho a África para ningunearla o simplificarla de esa manera. Claro. Entonces, lo afrocaribeño es primero, que es lo que yo digo, porque el ancestro negro es el que siempre se niega. Yo nunca he renegado de mi blanquitud. Claro que no, negar mi blanquitud sería negar a toda mi familia, o sea, a mis ancestros también. Negar mi prehispanidad, mis raíces prehispánicas, es negar mis ancestros también. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo que yo siempre asumo. Mis ancestros blancos son bien reconocidos y asimilados por la sociedad, y mis ancestros prehispánicos no lo conocen, por eso yo siempre hago mención de la importancia del ancestro dorado, de ese ancestro dorado también, porque está... Tu parte blanca ya está. No, y que eso es lo que se reconoce. Y eso es lo que se reconoce, y se aplaude. El siguiente texto es un texto hermoso. A ti te escribo. En la acera de enfrente, bajo el sol, hay una persona que te vende las frutas. Más adelante hay otra, entre varillas y bloques, construyendo tu edificio. En tu casa hay una que te cuida y en tu calle otra recoge tu basura. Mientras tú solo piensas que te invaden. En la isla se practica una cultura de idiosincrasia colonizada. Pelo largo, pelo lacio, pelo blanco. Que se metan el pelo por el miedo. Miedo de asumir que de negros tenemos tanto. Negra, tú. ¿Y quién ha dicho? Si tú eres indiecita, caribeña, que de negra na malagreña, y cuidado, que tu moño no son tan malos. Entonces me ponían una I en el tipo de piel en la cédula, porque el indigenismo en este país se limitó a una letra, a ese color sacro que espiaba el demonio africano. India, yo no. Y no me malinterpreten, que si yo fuese la nieta de Enriquillo, la sobrina de Caonabo, la hija de Anacaona, yo lo dijera muy orgullosamente. Pero a los indiecitos de ahora lo que más le gusta asumir es la postura de los esclavos. Esclavos del teléfono, de la radio, de la moda, de los tenis. Y de decir, sobre todo, que tenían un antepasado blanco. Si de negra, nada más la greña, yo me quedo con mi greña, porque es que yo, negra caribeña, soy. Este texto va dedicada a todas las mujeres que son mi hermana.
Este es el pulso de nuestro corazón, la victoria de nuestras ancestras, la sangre, la isla indivisible y sin banderas, la voz alta que llama desde la sierra. Tu abyecta praxis blanca nos sometió por todas a cualquiera, nos limitó a un cuerpo consagrado, a unas piernas abiertas, a ser la razón de tu pecado y asumirnos mierda. 500 años sometidas en la isla aún se escapan por alaciadas cabelleras. El salón es el diván, la máscara, el abismo de la vergüenza. ¡Mama, mama, mama! Hemos sido vendidas por las partes bajas, por las partes altas, por las profundidades, por la lengua. Pero hoy, papá, basta, basta. Hoy mi sangre llama. No quiero más tu mancha. Siempre demasiado. Demasiada puta, demasiada leída, demasiado loca, demasiado rebelde, demasiado independiente, demasiada fea, demasiada gorda, demasiada flaca, demasiada negra. Demasiada siempre para ti. Pero hoy es basta, 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 basta. No quiero ser suave, correcta, virgen, ni perfecta. Basta. Este es mi canto, nuestro canto, y hoy canta el amor. Gracias. La poeta. Ay, yo me siento muy agradecida de que Michelle Ricardo estuviera con nosotros aquí. Con su voz, con su atmósfera que... La agradecida soy yo. No, nosotros no me lo estamos, esperaba, no, este encuentro tan chulo. Ay, sí, lo hemos pasado muy bien. Sí, en verdad. Y vamos a dejar un documento que va a ser muy interesante, muy, muy interesante. Buenísimo, buenísimo. Así que para que lo compartan, para que lo pongan en todos sus canales, a la gente que ve nuestro programa. Y nada, nos vamos a despedir por hoy de la voz, de la hermosa voz de Michelle Ricardo, de su poesía, de sus cartuchos. Bueno, nos despedimos esta noche. Por Cabina 34 Radio, Marea Alta, y le damos las gracias a Michelle Ricardo. Este texto me lo regaló ella a mí, o sea que yo estoy monísima con mi texto. Gracias, Michelle, por estar aquí. Ustedes. Gracias por acompañarnos, por leernos, por decir lo que eres, lo que pretendes. Por tu voz. Por tu voz, por tu energía. Gracias por tu por energía, estar aquí. man. A ustedes. Esto está increíble, en verdad. Así que mucha suerte. Gracias, Siempre. Michelle. Gracias, José. Gracias a todos y hasta la próxima. Marea Alta.